Lo que importa presenta Animales Políticos con Cristóbal Belolio y Daniel Matamala. En el episodio de hoy, de números e historia, conversamos con Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz, y con el exministro Ricardo Solari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo lunes de Animales Políticos, siguiendo de cerca, paso a paso, la carrera presidencial. Ya falta poco para la primera vuelta, 16 de noviembre, si no me equivoco es la fecha. No los quiero mandar para otro lado, pero falta muy poco. Y lo que hacemos semana a semana aquí es conversar acerca del cómo va el pulso de la carrera presidencial. Hoy no estaba conmigo Daniel Matamala, así que van a tener que contentarse con lo que hay. No, mentira. Hoy tenemos excelentes invitadas, invitados para conversar de los distintos ángulos de esta carrera presidencial. Y sin más preámbulo, quiero presentar a nuestra primera invitada, Paulina Valenzuela. No sé si la palabra será encuestóloga. No, ¿cuál es Un gusto tenerte con nosotros, Paulina. ¿Cómo se llama lo que haces para que la gente entienda un poco? O sea, primero agradecer la invitación a conversar tan importante en estos días. Yo me denomino cuentacuentos con números, como decimos. Ok, ya, está bien. Básicamente, lo que hacemos es tratar de leer algo de la realidad a través de lo que las personas nos cuentan, y por eso que, de hecho, mi empresa se llama DataVoz, que es la voz de los datos, digamos, básicamente. Exacto. Es ponerle rostro a los números, y eso es lo que yo trato de hacer de alguna manera en mi pega cotidiana. DataVoz no hace semana a semana una foto de la presidencial, no, ¿cierto? No. Para que nos hagamos una idea y miremos, como está de moda decir hoy día, el ecosistema de las encuestas en Chile. Porque yo te contaba fuera de micrófono que cuando yo hago mi muy precaria investigación y veo quiénes punteaban la carrera presidencial 12 meses antes de cada elección, un poco para sustentar esta tesis de que el que iba ganando finalmente gana, lo que es tendencia que se rompió con el presidente Boric, uno como que identificaba la encuesta, ¿cierto? Los 90 era, no sé, Cepa Di Marca. Claro, exacto. Después apareció Mori, no me acuerdo cuál era, tenía otro como un apellido. Cerc Mori. Claro, es Cerc Mori, ¿cierto? Claro. Pero hoy día, estaba echando un vistazo hoy en la mañana, tenemos CADEM, tenemos Pulso Ciudadano, tenemos Panel Ciudadano, tenemos Criteria y tenemos Tú Influyes, creo que se llama. Sí, exacto. Y quizás se me pierde. Entre otras. La Cosa Nostra, por claro. decir otras que están como fuera del ecosistema más formal. Claro. De repente apareció esta Black on White, que también a veces de repente se meten otras gringas que dicen, no sé si es la... Atlas, que también está Bloomberg, o sea, hay varias, digamos. Sí. Entonces ya... Signos, y te puedo empezar a mencionar muchas, digamos, que están circulando. Entonces, a esta altura, la primera tú además tienes un podcast con un nombre genial que es... A mí nunca me han encuestado. Sí, exacto. Yo sé que toda la gente que tiene punto de estar en los comentarios diciendo, bueno, pero ¿hay que creerle a esta encuesta? ¿A cuál creerle? Si hay tantas y una te dice A y la otra te dice B, claro. ¿quién soy yo para decidir? O sea, a ver, yo diría dos cosas. Que efectivamente el ecosistema, como tú lo denominas de encuesta, ha cambiado mucho en estos 30, 40 años. Fundamentalmente porque hoy día las encuestas se hacen de una manera distinta a como se hacían antes. Lo presencial, la encuesta presencial, que llegaban a tu casa y te golpeaban la puerta, en fin, era una forma de hacer encuestas que está bastante validada desde el punto de vista técnico-metodológico, que se podía hacer en un tiempo razonable. A mí me tocó trabajar en la encuesta CEP cuando se demoraba 17 días el terreno y hoy día se demora más de 40 días. O sea, es una diferencia muy significativa. Entonces, ¿la CEP sigue siendo presencial? Sí, sigue siendo presencial la encuesta CEP. Y eso, perdón, pero te voy a ir como... Sí, dale nomás. Para que no se me vaya la idea. El hecho de que sea presencial debe llevarnos a inferir que es más seria que las que no lo son. ¿Es, por lo tanto, la CEP todavía la madre de las encuestas? Es una buena pregunta porque, a ver... En términos estrictamente metodológicos, efectivamente es la que cumple los estándares técnicos como de probabilístico, de conocer la probabilidad de selección de las personas, lo típico que se discute. Sí. Sin embargo, tiene la dificultad de que es muy larga en el tiempo. Entonces,
pierde esta cosa más coyuntural de lo que está ocurriendo en el día a día, digamos, o de lo que puede afectar o no las posiciones de las personas, que en el caso electoral es muy importante, no así en los grandes temas. La gente no cambia de opinión respecto a grandes temas de una semana a otra. O sea, la CEP es interesante para mirar las cuestiones más estructurales, Totalmente. pero la foto que me entrega hoy quizás sea la foto de hace un mes y medio, porque el campo estuvo ya desfasado. Y eso ya le quita valor desde el punto de vista de lo electoral puramente tal, digamos, que en ese sentido las otras encuestas que están saliendo semana a semana son interesantes, pero si tú me preguntas ahora por las otras encuestas, te voy a hablar de los otros problemas que tienen las otras encuestas. Ya, la artillería ligera, digamos, que no tiene Claro. ese rigor metodológico, pero como hay que sacarla semana a semana, de alguna manera hay que sacrificar una por otra. Y esas otras que no se hacen presenciales, ¿cómo se hacen? Web, o sea, te llega un correo electrónico, eres parte de un panel, de estos paneles reclutados o por lanzamiento a correos electrónicos. La excepción la tiene CADEM, que es la única que sigue manteniendo el modo telefónico, que es a través de un llamado. Un encuestador te aplica la encuesta. ¿Llamado a teléfono fijo? Sí, no, celulares. Ya. Celulares. Perfecto. Entonces, ellos tienen un marco muestral a través de los cuales llaman por teléfono y hacen la encuesta. El resto son todas web. Y son paneles. Cuando nos referimos, paneles o lanzamientos a bases de datos de correo. Son dos mecanismos distintos. El panel es básicamente que tú al mismo grupo de personas les haces la misma pregunta a lo largo del tiempo para ver cómo va cambiando. Esa es la concepción teórica correcta, digamos, de que un panel es un grupo que yo sigo en el tiempo, pero no es así como funcionan las encuestas que se están haciendo a través de paneles, sino que son, en general, muestras independientes. Yo tengo un gran panel, elijo una muestra y lanzo, pero no sé si necesariamente, no hago seguimiento de la respuesta. La única que hace eso es el panel UDD. Entonces, si yo te cuento, ahí tenemos ese como es panel ciudadano. Claro, el de la UDD, exactamente. Perfecto. Entonces, tú me decís, o sea, hay 4 tipos de encuestas circulando. Las presenciales, están las telefónicas, están las web de lanzamiento a correo y paneles reclutados, estos típicos paneles pagados, digamos, que la gente se inscribe y contesta encuestas. Y está este panel longitudinal que maneja la UDD. Entonces, la gracia de ese panel es que puede hacer un análisis longitudinal. Yo te puedo preguntar a ti hoy y te pregunto en un mes y puedo ver cómo contestaste tú, cómo te moviste, digamos. Claro, y eso es muy interesante, hacer un traqueo, digamos, de las respuestas. Sí, nosotros tenemos un Pero es un ecosistema variado, digamos. Nosotros tenemos un juguete con otro encuestólogo que se llama Kenneth Bunker, ¿Ya? que partió con un juego que se llama Electoral Deathmatch, y que de hecho a propósito de los bots y la compra de votos online tuvimos que cerrarlo, o sea, tuvimos que ponerle candadito a la cuenta de Twitter. Ya, perfecto. Entonces ahora nos quedamos con las mismas 25.000 personas, 20.000 personas más o menos, entonces ya es un panel, po. Exacto. Porque como a cuenta gotas vamos aceptando nuevos, básicamente lo que vemos es cómo cambia la misma masa a lo largo del tiempo. Que es muy interesante. Es interesante, claro. Es muy interesante entender cómo porque una de las cosas que la Pero gente... no fue reclutado el panel como muestralmente... No. Es que son pocos los que hacen ese tipo de reclutamiento. O sea, en general es por esta invitación que te aparece cuando tú te conectas a una página web o en la navegación a internet, que te aparece una invitación a inscribirte. Yeah. Lo estrictamente probabilístico es muy complejo porque además es muy lento y caro. Entonces, en general, en Chile hay, yo diría que un par de paneles probabilísticos, que es el de la OED, pero también el COES. El COES tiene un probabilístico sería en este caso encontrar si Chile tiene 30% de viejos, 30% de jóvenes encontrar 3, eso sería probabilístico. O sea, ir a buscar. No, creo que sería probabilístico. La condición probabilística, eso es representación. Que el panel sea. Por eso digo, hay una cantidad de elementos. Que el panel sea representativo y que efectivamente tenga bien como que las participaciones, por decirlo así, hayan de todos los grupos. Exacto. Jóvenes, viejos, del sur, del norte, en fin. Pobres, ricos. Claro, eso habla de representación. La condición probabilística es que yo sepa con qué probabilidad tú fuiste seleccionado para responder esa encuesta. Y eso es un mecanismo, es lanzar una moneda, una bolita, en fin. Es como se hace, como lo hace la polla, no sé, cuando sortea números, digamos. Bueno, entonces tenemos es muy diverso. Y por lo tanto, volvemos a la pregunta. Más allá de él, a mí nunca me han encuestado, porque eso escuchamos todo el rato, ¿cierto? Pero como estamos más en la cultura de la sospecha, me gustaba como lo decía Tironi, él decía... ganó Mochiati, porque creo que Mochiati siempre está como diciendo, ¿qué habrá querido decir? Pues, ¿estarán ocultando algo? Bueno, entonces, la cultura de la sospecha, la gente hoy día sospecha de todo. Entonces, obviamente, tú ves un número de una encuesta y cuando no te conviene, porque tu candidato no sale muy bien parado, sospecha, ¿cierto? No, esta la están pagando mis adversarios, ¿cierto? No, claro, la sospecha, o sea...
La sospecha se instala en general por sesgos de confirmación, porque el dato no calza con lo que yo estoy esperando que ocurra, digamos. Yo no tengo, y aquí va a sonar, no es que esté defendiendo el gremio, pero va a sonar que es muy difícil inventar datos. O sea, hay que tener una máquina muy bien armadita para inventar algo, digamos, desde el punto de vista de los datos. O sea, tú le puedes pedir a ChatGPT que te genere un informe, Obvio. y lo hace. Yo he hecho el ejercicio en cursos de inteligencia artificial y opinión pública y les he mostrado a los alumnos cómo la encuesta. Pero lo que hace el ChatGPT va y recoge la información que tiene en Internet y hace promedios, un poco lo que estamos viendo a través de otros mecanismos. Pero es difícil. Lo que sí yo creo es que uno de los aspectos centrales hoy día de las encuestas que se están publicando todas las semanas es que esas encuestas en general las está contestando la gente más politizada. El que nosotros denominamos el votante obligado, digamos. Sí. O sea, perdón, el votante habitual, no el obligado, el habitual. Sí. Que hay gente que ya tiene más o menos tomada la decisión, que hay gente que tiene más o menos claro para dónde se quiere mover, y por eso que cuando te dicen, oye, pero están súper estables las encuestas, bueno, digo, y es que en general los que están hablando son los que se mueven poco, digamos. Y el riesgo que tienen estas encuestas, y que en otros países ha ocurrido, digamos, lo que pasó en Bolivia con la elección Sí. es muy interesante, ¿no? Lo que está ocurriendo es que te está quedando un grupo fuera, que son los menos interesados en política, los que no me hagan esas preguntas cuando le voy a contestar, los que no me hagan esa pregunta porque todavía no sé, y voy a tomar la decisión una semana antes o semana. Esa gente... ¿Que tiende a correlacionarse con el no habitual o no necesariamente? Totalmente. Esa gente no está respondiendo encuestas. Entonces, basar las decisiones solo en las encuestas que están circulando respecto de estrategias electorales, yo lo encuentro riesgoso. Y te voy a dar un ejemplo. Porque uno se engaña y ve las láminas que yo he visto que en general los indecisos todavía son pocos. Entre comillas, en las encuestas que uno ve dice, oye, pero apenas hay 15 que no ha tomado su decisión, entonces tampoco puede cambiar tanto. Tú dices que igual ya el hecho de que la contesten ya es gente que está más politizada. Totalmente. Claro. Y cuando tú le preguntas por el interés en política, te fijas que los indicadores son bastante diferentes a los que arrojan encuestas como la CEP. La CEP pregunta por interés en política, tiene una estructura distinta, pero cuando uno ve el porcentaje de personas no interesadas, es como inversamente proporcional a lo que aparece en las otras encuestas. Correcto. Entonces, yo no digo que esté mal, pero hay que entender quién es el que te está hablando a través de las encuestas. Es más, si tú miras esta semana que salieron varias encuestas y te fijas en los indecisos, hubo una encuesta que reportaba un 3% de indecisión versus otra que reportaba un 20% de indecisión. Entonces tú decís, claro, ¿por qué tanta diferencia cuando el modo de las dos encuestas es un panel, es web, es lo mismo? ¿Por qué hay tanta diferencia? Entonces eso confunde esto de suben o bajan, o están pegados. O sea, entonces yo creo que una de las cosas interesantes de las encuestas que circulan es entender las series. Sube, baja. Pero la magnitud en sí mismo de lo que va apareciendo, yo lo miro con cuidado, digamos. Lo miro con cuidado desde un punto de vista inferencial. O sea, estoy hablando de decir, ese es el dato real, esa es la adhesión real. No. Fíjate cómo ha ido cambiando, cómo sube, cómo baja, cómo se mueve, quién aparece, quién desaparece, en fin. Eso es relevante en este tipo de encuestas. Y si finalmente nos encontramos con un resultado que está alejado de lo que predijeron las encuestas, como se suele decir, no hay que echarle la culpa a las malas intenciones, sino que sencillamente puede que la herramienta no... Claro, totalmente. La herramienta no. Y a veces me imagino que la capacidad metodológica de medir bien también tiene ciertos límites. Totalmente. Y aquí la clásica pregunta, pues yo me acuerdo cuando pasamos del sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, que fue el que tuvimos 20 años. Claro, exacto. Desde el año 89 hasta el 2012. Que fue el padrón que envejeció, pero mal. Claro, de hecho yo me acuerdo que Piñera en esa época, el 2009, estaba con la bala pasada de que quizás con el padrón antiguo, que estaba un poco anclado afectivamente al plebiscito del 88, no tenía cómo ganar. Y yo me acuerdo que Patricio Nave una vez le decía como, a ustedes lo que les conviene es airear el padrón, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, apoyen en la inscripción automática. Claro. Que de hecho Piñera la gracia que tuvo es que concibió esa elección entendiendo que el padrón era el mismo del 88 y que tenía que despenalizar el cambio de gente que había votado históricamente Concertación. Exacto. Para su lado. Exacto. Pero bueno, eso a propósito de padrones, digamos, congelados. El año 2012, ¿cierto? Cambiamos el sistema y tuvimos inscripción automática y voto voluntario. Claro. ¿Cierto? Fue el primer cambio. Exacto. Y ahí me acuerdo que muchos encuestólogos decían, uy, ahora sí que se nos complicó la cosa. Porque antes sabíamos quiénes eran los que estaban inscritos y como estaban obligados, so pena de multa, al menos nominal, ¿cierto? Sabemos a quién tenemos que preguntarle. Si el tipo me dice que no está inscrito, chao, no me interesa. Si el tipo me está inscrito, le pregunto porque sé que va a ir. Exacto. Y cuando cambiamos a inscripción automática con voto voluntario,
ahí mucha gente dijo, ahora va a ser dificilísimo, ¿cierto?, proyectar un resultado. Pero parece que con el tiempo las encuestas fueron agarrándole la mano, más o menos, ahí tú me podrás decir qué es lo que Sí, qué es lo que tú piensas. Los plebiscitos constitucionales se equivocaron en el margen, pero no en la tendencia, por así claro, decirlo. Se quedaron exacto, cortos, para todos los sentidos se quedaron cortos. exacto. Y ahora que tenemos inscripción automática con voto obligatorio, como que volvimos a un escenario que al menos de facto es parecido al del 88, están todos metidos adentro, Exacto, aparecieron otras complejidades, ¿cierto? exacto. Este votante raro que es el no habitual, ¿cierto? Ujú. Retraído, como le llamaron en un paper reciente. Entonces, ¿qué crees tú que era más difícil con voto voluntario? ¿Es más difícil ahora? ¿O sencillamente un proceso de ajuste y una vez que ya empecemos a sacarle las fotos a este electorado, ya vamos a tener una cierta O sea, predictibilidad? no, o sea, yo creo que es evidente que conocer el comportamiento histórico te permite tener alguna idea de cómo podría ser, digamos. Te mejora la predicción, por decirlo de alguna manera. En el caso de lo que tú señalabas de la inscripción automática y voto voluntario, ahí hubo que empezar a tomarle la mano. Empezaron a darse cuenta, digamos, que los que estaban respondiendo a las encuestas eran el votante más interesado, entonces se empiezan a hacer ajustes, digamos. Entonces tú converges a un modelo que considere variables que permitan hacer una mejor predicción, porque ya empiezas a reconocer y a conocer mejor al que te está contestando las encuestas, que probablemente se parece más al habitual. Perfecto. Ok. O sea, hoy día tenemos eso. Entonces, ¿por qué hoy día se está haciendo más compleja la predicción? Porque nos está quedando fuera justo el grupo que ha tenido comportamientos curiosos, por decirlo así. Rechazo y en contra. O sea, una masa significativa. No queda muy claro. Hemos tenido solo ejercicios de votación de los concejales y alcaldes el año pasado, y algo se Sí. ve ahí, pero es una votación distinta, que históricamente uno sabe que la gente toma la decisión de una manera diferente. Entonces, esta es la primera elección en que van a tener que votar por presidentes y por parlamentarios, en el que vamos a entender, vamos a ver por primera vez cómo se va a comportar ese electorado que yo le denomino el desafectado, Ya. digamos, el que no tiene ningún... O sea, si la encuesta no la chuntan tanto, ahora no importa. Primera vez nadie se enoja, estamos De ajustando. alguna manera, Para que de alguna el manera, instrumento. no, es que sí, es cierto, de alguna Sí, sí. manera va a salir esa explicación, digamos, eso te lo he firmado, digamos, Oye, que va a salir, pero es que es natural, sí, obvio. porque es un grupo que no, al que cuesta mucho escuchar, porque no se expresan necesariamente. Entonces, yo sí creo que esas personas efectivamente van a tomar la decisión muy cerca y además, bueno, convengamos que el clima electoral hoy día no está ayudando a dar tanta información tampoco, tanta claridad a este electorado para tomar una decisión lo suficientemente informada, digamos. Oye, te quiero hacer una pregunta que quizás mezcla esto con lo que uno pensaba que ideológicamente iba a transmitir ese votante, tanto en el caso del habitual como el no habitual. Mm. Cuando pasamos de la inscripción automática al voto voluntario, o sea, perdón, cuando pasamos al sistema de inscripción automática con voto voluntario, Cuesta sí, acordarse, sí. el 2012, que me acuerdo Sí. perfecto porque yo hice una incursión infructuosa, obviamente, electoral en ese entonces, no se me acuerdo haber pedido. La primera elección que tuvimos, Ujú. el 2012, fue la municipal, Claro. ¿cierto? En la que ganó Carolina Toá en Santiago, ganó José Farrázuriz en Providencia, votó muy poca gente, creo que un 30 y tanto por ciento del Exactamente. padrón, ¿cierto? Al año siguiente fue la presidencial, en la que Bachelet ganó la segunda vuelta mirando para atrás, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Sacó un 63% Ujú. contra Evelyn Matei. Y fue interesante porque lo que yo me acuerdo, mis politólogos de izquierda, amigos de izquierda, estoy pensando como la escuela de Carlos Uneus, Ujú. ¿cierto? Decían, no el voto, y muchos en ese entonces participaron de este debate, y por eso digo más ideológico, más Ujú. normativo. Ujú. Fernando Paulsen, Kenzo Asaji, Javier Sajuria, el mismo Jorge Fábregas, Ujú. Fernando Atria, y muchos de ellos se manifestaron a favor del voto obligatorio, y algunos de ellos arguyeron, ¿cierto?, como razón para fundamentar el voto obligatorio, que con voto voluntario votaban las clases más educadas y por lo tanto le favorecía a la derecha. Curiosamente, las dos primeras elecciones que tuvimos con voto voluntario, Sí, exacto. arrasó la izquierda, Exacto. en general, digamos. Exacto. Quizás porque era un castigo a Piñera, no lo tengo idea, pero eso fue la realidad. Ujú. Y por el contrario, la vez que la izquierda dijo, démosle con el voto obligatorio, metimos voto obligatorio, y la primera vez que tuvimos voto obligatorio se llevaron lo que algunos han catalogado como la peor paliza que se ha llevado a la izquierda, ¿cierto? Desde el golpe, o sea, una cuestión que fue 62-38, que destruyó el proyecto político del gobierno, Exacto. básicamente el rechazo. Exacto. Varios en ese entonces, no sé, desde Ascanio Cavallo hasta Pablo Longueira, se dejaron seducir por la tesis, sobre todo porque fue refrendada por el resultado de los consejeros
al año siguiente, Ujú, de que ese Chile profundo, el votante no habitual, ujú. era más bien de derecha, o era más bien conservador, ¿cierto? Porque, bueno, Mm, tenéis los dos primeros ejercicios que tuvimos con voto claro, obligatorio exacto. fueron rotundamente favorables a la derecha, Ujú. ¿cierto? Y en cambio ese espejismo como que pareció terminar por difuminarse, diluirse con el triunfo del ENCOT, Exacto, ¿cierto? exacto. Entonces al final, ¿podemos interpretar algo a partir de esto? ¿Le convenía el voto voluntario a la izquierda o en verdad lo era a la derecha? ¿Le convenía el voto obligatorio a la izquierda como lo pensaban o en verdad ese votante no habitual era de derecha? ¿Es posible extraer una conclusión a partir de lo que tenemos? O sea, yo creo que el electorado ha cambiado muchísimo. Hoy día el elector desafectado, en realidad, los ejes sobre los cuales se sustentan sus decisiones no son tan ideológicas, son muy pragmáticas, digamos. Entonces, y eso explica también probablemente ciertas adhesiones o los niveles de adhesión que hoy día aparecen en las encuestas de algunos candidatos. Entonces, bueno, efectivamente, eso se trata de no conocer a la población, de no entender bien qué es lo que moviliza hoy día a la población. Hay un ejercicio que es bien interesante que nosotros hicimos respecto de preguntarle a la gente ¿por qué, cómo evalúan su situación económica? Porque esta típica brecha que aparece cuando te dicen, ¿cómo está la situación del país? No, está súper mal, está terrible. Qué sé yo. Y usted, no, la mía está bastante bien. Sí. Entonces, esas brechas tienen que ver con entender cómo el ciudadano mira hoy día su vida, digamos. Y cuando aparecen personajes que van más allá del eje ideológico, izquierda-derecha, partidario, ellos dicen, no, esta persona me va a dar respuestas o no a mi preocupación de hoy y no de 10 años más ni 20. Por eso que para los candidatos es muy complicado adherir a banderas que hablan de cambios en 20 años, de años, educación, salud, porque son cosas que la gente no va a ver rápidamente. Entonces, es un electorado más superficial, Con un sesgo más presentista. entre comillas, diría yo, más superficial en términos de lo que está comunicando regularmente, pero que sus preocupaciones son mucho más profundas. Y efectivamente, esta declaración que nosotros la venimos escuchando hace muchos años, de igual me tengo que levantar el día lunes y ir a trabajar, igual, ¿te fijas? Ese discurso es muy central de entender bien. Y yo creo que por ahora no pasa. O sea, yo creo que todos los candidatos están todavía metidos en la parte de arriba del iceberg, de la seguridad, de los migrantes, del crecimiento económico, pero no bajan a entender realmente qué es lo que está preocupando más profundamente a la ciudadanía y que en particular está muy instalado en ese segmento de los desafectados que puede ser, no sé, 30% y te puede cambiar una elección. Ya, nosotros pasamos de Te la la, puede cambiar completamente. nosotros pasamos de la teoría pendular, de esta teoría de, oh, Chile era de derecha, ahora es de izquierda, ahora es de izquierda, ahora es de Mm. derecha, a esta teoría de que el voto obligatorio había revelado un Chile profundamente más conservador, que también se diluyó, como decíamos, en el segundo plebiscito. Pero hay una tercera tesis, que es la que también otros colegas, como Rovira, el mismo Sajuria, Titelman y otros han promovido, que es esta tesis de que el votante obligado, el votante no habitual, Mm. básicamente ocupa la cédula para mandar un mensaje. Y ese mensaje hoy día es un mensaje un poco de encabronamiento, un mensaje de rabia, ¿cierto? Un mensaje anti-establishment. Y que el depositario de ese voto va cambiando dependiendo de quién sea el mejor vehículo anti-establishment del momento. Por lo tanto, no es que sea de izquierda o de derecha. O Totalmente. sea, como así como le puede haber pegado contra Piñera, si el plebiscito de salida hubiese sido con Piñera de presidente, probablemente hubiera arrasado la prueba, no sé. A eso voy. ¿Tú crees que puede ser que ese voto en verdad sea más bien anti-establishment, más que de una adhesión programática a... O sea, justamente ese es un gran elemento, el tema lo programático, digamos. Nosotros creemos que en realidad la gente conoce poco el programa, está poco informada y se queda con los grandes titulares. Entonces, en el fondo, su decisión no es profunda, por decirlo de alguna manera. Yo realmente creo que el eje izquierda-derecha para un cierto segmento de la población, que es el votante habitual, opera. Todavía funciona. Funciona. Bien. Pero para este otro grupo, que puede ser, como te digo, 30, 35% o más de la población, no opera. Y yo creo que yo no estoy tan segura que hoy día la gente esté, entre comillas, enojada. Yo creo que la gente hoy día está resignada. Entonces, como Ya. tengo que ir a votar, bueno, voy a votar, voy a ver el que me cae bien, el que me tinca mal, el que me parece que está diciendo algo que me resuena más rápido y efectivo. No es menor que Kast use un discurso como un eslogan como cambio radical. Es cambio, pero tiene un apellido que no es menor, radical, que tiene que ver con hacer las cosas rápido. Yo creo que eso se ha ido instalando en ese segmento. Es como la necesidad de que las cosas pasen, que pase algo. Ahora, eso es riesgoso, evidentemente, porque puede pasar cosas de todo tipo, digamos. Sí, sí, Pero eso tiene que ver con efectividad, Sí. con la sensación de que
pasa algo. Hay un escritor argentino que se llama Martín Caparrós que hablaba de la eficracia, a propósito justamente de la popularidad de Bukele y de toda esta narrativa de erosión democrática, Ujú. que en el fondo tiene que ver con que se toma demasiado tiempo, es trabajosa, requiere acuerdo, Exactamente. y que es lo que yo creo que hace que mucha gente encuentre más verde en el patio autoritario del vecino muchas veces porque las cosas se Totalmente. hacen más rápido. A propósito que tú le pusiste nombre, dijiste lo de CAST, y ustedes tienen en DataVoz este instrumento bien interesante que es el monitor de liderazgo. Ujú. Y lo estaba echando un vistazo hoy día en la mañana y me daba cuenta de que CAST rankea muy bien el liderazgo positivo, es un 30%, Sí, claro. pero también un 30% cree que es lo peor que le puede pasar a Chile. Ujú. En cambio, con otras, para hacer el contraste, digamos, cree que Matei no nos gusta tanto, Ujú. pero cuando ves también su rechazo, tampoco nos molesta tanto. Exacto. Y después veía el neto, y claro, Matei está por sobre, sumando y restando el positivo con el negativo, ¿cierto? Sí, Matei está por sobre, caso, uno pensaría que Matei es una opción que en el neto, digo, parece empalmar mejor con las aspiraciones de los chilenos, pero no. O sea, es casi el que tiene un 30% de adhesión dura. Lo más probable es que sea el próximo presidente. Podemos hablar después qué tan abierta está la presidencial. Eh, lo que también anticipa una cuestión media polarizada. Un 30% va a decir, este es mi gobierno, claro. y un 30% de los chilenos va a decir, este jamás va a ser mi presidente. Bueno, el monitor de liderazgo político es que eso tiene que ver con los instrumentos que se hacen regularmente. Nosotros no lo hacemos porque ya entendemos que está cubierto el espectro de encuestas que están regularmente reportando intención de voto o adhesión electoral. Nosotros nos centramos más en liderazgos. O sea, ¿qué es lo que hace que la gente a quienes persigue? Evidentemente se correlaciona con los que están más visibles, digamos. Pero nos parece interesante porque además levantamos atributos detrás. ¿Qué es lo que la gente, cuando yo digo que es un líder positivo, por qué le digo al líder positivo? Y cuando es negativo, ¿por qué le digo que es negativo? En ese sentido, este instrumento a nosotros, por ejemplo, nos reveló la presencia significativa que tenía Kaiser el año pasado. Antes que él siquiera mencionara la posibilidad de ser candidato, ya venía apareciendo. Entonces, es sensible a la percepción que la población tiene de los personajes en su desempeño público. Y aquí yo voy a hacer un punto que es bien importante, es que, por ejemplo, ahora en el último, si ustedes ven el último top 10, digamos, de los positivos, apareció Harold Mike Nichols y apareció Artés en el negativo. Y yo digo, en realidad la gente está más atenta a lo que están haciendo los personajes. Y en el caso de Matei, y aquí voy a poner el caso de Matei, nos pasó una cosa curiosa que nosotros tenemos un informe privado, un informe que profundiza más y hace más cruces y análisis. Ese que cuesta plata. Lo compartimos. Lo compartimos. Es broma. No, sí, pero lo compartimos en espacios como más de conversación. Sí. No lo publicamos porque queremos explicarlo mejor, digamos. Y en ese informe, que lo estuvimos mirando ayer justamente, una de las cosas notables es que el neto de Matei, en el grupo que aprueba al gobierno, ha ido mejorando. Entonces, hay una cosa... Transformó en la candidata a la centroizquierda. Es que es muy curioso. No digo que sea exactamente eso, pero nos llamó la atención que ella ha ido como ajustando esa percepción en el segmento que aprueba el gobierno actual. Entonces, que no nos pasaba, antes era Jara la que llevaba la delantera ahí, y evidentemente lo contrario en el grupo de los que están, de los que lo desaprueban, pero habla de que Matei está siendo observada de una manera un poco distinta en este periodo, probablemente por el contraste que hace con Kast y con los otros candidatos. ¿Y por qué lo menciono? Porque una de las cosas que yo creo que es súper central hoy día es tratar de verlos a la población. Yo le diría, ¿sabes qué? Más que escucharlos a cada uno en sus campañas, en las redes sociales, trate de verlos juntos, cuando están todos juntos, cuando hablan, cuando debaten, cuando se interpelan, porque ahí aparecen sus rasgos más profundos, digamos. De alguna manera, Harold Mike Nichols ganó con ellos, porque se pudo diferenciar, y Artés también se pudo diferenciar, aunque haya sido negativo, pero aparecen. Entonces, eso es información para la población. Ya, pero interesante que en este sentido la supuesta, yo no he conversado con los estrategas de Matei, tampoco. Digamos, pero tampoco. su supuesto cambio de estrategia en el cual ella trata de posicionarse en un lugar más moderado, más hacia el centro, para tratar de conquistar al llamado viudo de la Concertación, pareciera que está resonando, digamos, resuena en la población. En el número. Claro, porque en el fondo... Porque yo creo que, por ejemplo, que el primer debate fue bien central, de alguna manera, a pesar de que tuvo un visionado no fue tan masivo, en fin, pero el segmento más interesado, que como te decía, el que está opinando, digamos, observa diferencias.
Y yo creo que eso le genera ganancia, porque de alguna manera el observar, al compararlos, es que ¿qué otra opción tienes hoy día? Porque todos dicen que van a resolver los problemas que a la gente le preocupan, pero yo quiero ver Sí. características de ellos que me generen confianza. Y en ese sentido, el estar todo en el mismo lugar ayuda muchísimo. Obvio. Estaba viendo no sé, un comparativo, un promedio en realidad de todas estas encuestas, que Ujú. como tú bien sabes, Sí. debe ser difícil hacer un promedio con Totalmente. herramientas metodológicas tan Mm. distintas, pero que promediaba CADEM con Pulso, con Panel, con Criteria, con DataVoz, Data influye. Mm. Y mostraba que en el promedio, de entre finales de agosto y finales de septiembre, ahora, todos bajan prácticamente. Mm. Kaiser sube un poco, Sí. lo que en lenguaje futbolístico se diría se aprieta la tabla, Ujú. ¿cierto? Se estrecha la diferencia entre los punteros y los que siguen, ¿cierto? Algunos le han llamado a eso un escenario de peruanización. ¿Por qué? No en un sentido despectivo, sino en un Ujú. sentido descriptivo. Porque en Perú, en la última elección presidencial que hubo, teníamos como 6 candidatos que estaban entre el 11 y el 18. Claro. Entonces, estaba Castillo, estaba Keiko, estaban los de derecha, todos metidos apretaditos. El que más sacó no llegó al 20, Ujú. ¿cierto? Y después venían varios con un porcentaje muy similar, lo que habla de un escenario muy fragmentado en la presidencial y que eventualmente podría traducirse también en la fragmentación del Congreso. ¿Tú crees que se está...? Porque hay algunos que dicen, tuvimos a Alberto Mayola aquí la semana pasada, que él cree que los de arriba se van a empezar a distanciar ya, ¿cierto? Y hay otros que creen que esta tabla se va a empezar a achicar, a estrechar, y por lo tanto también vamos a tener un escenario bien, bien fragmentado. Nosotros estábamos acostumbrados en los años 90, bueno, la elección del 99 probablemente la más simbólica, Ujú. Lagos y Lavín juntos, en una elección a 6 candidatos, concentraron ellos dos, los dos grandes, Exacto. el 96% de los votos. ¿cierto? Exacto. En la última, en cambio, por primera vez, el que pasa según ninguno superó los 30. Exacto. Si no me equivoco, fue 28, 26. Por ahí. Exacto. Exacto. Deberíamos esperar ahora que los dos grandes estén en 24, 22 y de ahí esta cuestión se siga apretando, 18, 17, 2. ¿Cómo visualizas tú ese escenario de fragmentación? Mira, o sea, yo creo que es que hoy día la sensibilidad al movimiento de las encuestas probablemente está muy relacionado a esto que hablábamos al principio, como de cómo ellos se van exponiendo públicamente, porque hasta el momento ha sido campaña a través de redes sociales, algunos programas de televisión, matinales, en fin. Pero cuando están todos juntos las cosas se mueven, digamos. Y yo creo que de alguna manera van a haber movimiento. Ahora, yo creo que no creo que nadie se despegue tanto, digamos, de lo que está en promedio saliendo. Esa es mi sensación. Sin embargo, vuelvo al punto, digamos, como yo siento que todavía los que hablan a través de las encuestas no es la población completa y que hay un grupo que no está expresándose claramente, pueden haber sorpresas en la elección. Entonces, tú me dices, ¿cuál es mi predicción en este momento? Yo lo único que te digo es que hay un grupo no menor que no habla. Era lo que te iba a preguntar ahora, era la pregunta que no final, habla mucho y que me asusta mucho. No, yo no me atrevo a hacer era la predicciones hoy guinda de la día. torta, Lo que sí creo es lo que te decía al principio. O sea, lo que nos pasa a nosotros con el monitor es que detectamos movimientos en adhesión no electoral, sino que de liderazgo respecto a la población cuando pasan ciertas cosas. Y si este movimiento de los tres primeros, que siempre es Jara, Kast y Matei, se van alternando, como que se mueven entre ellos, digamos, eventualmente puede que genere cambios, porque es inevitable que ellos se tienen que exponer más, tienen que estar más presentes. O sea, ¿tú crees que hoy día escuché a Ramón Cavieres, Ujú. Cavieres o Cavieres, no me acuerdo, en la mañana, diciendo que la elección presidencial, la primera vuelta, todavía estaba abierta, ¿cierto? Pareciera haber cierto acuerdo que en segunda, si es que pasa Jara con cualquiera de los que vaya de derecha, la tiene Sí. muy difícil, ¿cierto? Sí. Pero en primera vuelta pareciera que la discusión todavía está abierta de si va a ser Kast o Matei. Si es que tú miras la academia al menos, Ujú. Kast viene perdiendo 1 punto por semana, Claro. forma bien consistente. Sí. Matei yo no diría que viene ganando 1 por semana, No. sino que como que baja un poquito, sube un poquito, está como en el promedio, está en como en general. el promedio, Sí, digamos, exacto. me ha pegado como en el 14, Sí. quizás no le alcance, digamos, aunque casi siga bajando. Entonces, el Caviedes decía que creía que la primera vuelta todavía estaba abierta desde ese punto de vista. ¿Tú también crees que, no descontemos a París y que en una de estas 5 aparece Sí, tercero? Sí, exacto. Creo que, Empatado con él y Matei. correcto, Sí, exacto. Yo creo que, o sea, ¿cuál es una de mis certezas? Que yo creo que evidentemente Jara va a pasar probablemente la primera, va a ganar, no digo que gane, va a pasar. Va a pasar la segunda. Porque lo de ganar o no ganar está más complejo. Y la distancia que hoy día está entre Matei y Kast,
diría yo, que es la más relevante, está en torno a los... O sea, esta cuestión se puede ir ajustando, 4 puntos, 5 puntos, se puede ir ajustando. Evidentemente no es tan grande. Y puede ser que esté algo abierta, digamos. Ya. Puede que pase algo, digamos. Pero si uno mira la serie a lo largo del tiempo, desde por lo menos el último año, lo razonable sería que pasara Cast. Pero no sé, porque te vuelvo a repetir, en la medida que ellos se muestren más... Mira, yo vi el Clape Sucé entero de Cast, el que fue la semana pasada, lo vi entero. Y en realidad me quedó dando vuelta ahí su presentación. Él ahí habló muchísimo más de lo que lo habíamos visto hablar en otras instancias. Entonces, esos espacios en que tú lo empiezas a confrontar y que él empieza a mostrar más su posición respecto de cómo él piensa gobernar, y la pones al lado a Matei, a lo mejor van a hacer diferencia. A lo mejor la gente va a escuchar a Matei y dice, parece que no, parece que ella tiene otra mirada respecto de esto. El tema de los equipos, a la gente que no está interesada en política, Sí. a mí el otro día me preguntaban, ¿cuánto puede influir la elección de la presidenta Bachelet? Gente que no está interesada en política, no le interesa nada. ¿Y a quiénes les interesa? A los más politizados. Y los más politizados están definidos. Entonces el problema no es ahí, el problema es acá, digamos. Entonces yo sigo pensando que este grupo desinformado, en la medida que vaya adquiriendo mayor información respecto a estos candidatos, puede efectivamente cambiar. Entonces tú me decías ahora, ¿qué va a pasar al final de año? ¿O en noviembre? Ya, pero, Está súper difícil, pero súper difícil hacer una predicción. íbamos a terminar ahí, pero quiero volver a eso. Porque está bien, tú dices que tú crees que Jara va a pasar a segunda vuelta y que todavía no está... El oficialismo, y que, claro. Todavía no está 100% seguro con quién va a pasar. Con quién ¿sí? compite, claro. Pero una vez que pase, yo te lo sugerí, tú me pusiste una cara como... Sí. Se ve muy difícil que ella pueda ganar la segunda vuelta. Sí, yo creo que sí. Porque si pasa Cast o si pasa Matei, bueno, el caso parece es más distinto, pero uno tiende a creer que a ella no tiene mucho más de dónde sacar, pero al mismo tiempo, si ese votante no habitual no está politizado en la izquierda-derecha, puede que eventualmente a unas... No, o sea, yo creo que el problema es que ella arrastra algo que es medio complicado, que es el tema del oficialismo. No digo que no, o sea, si tú me preguntas en términos probabilísticos, no te puedo decir con probabilidad 1 que ella va a perder. No lo sé exactamente. Claro. Pero es claro que para ella es más difícil ganar terreno, porque tiene que competir no solo con su programa, sino que con su mochila, digamos. Y la mochila es el oficialismo. Ella trae eso. Es más complejo, digamos. Lo cual no significa que sea imposible. Pero evidentemente tiene toda la vereda al frente que se van a alinear, es muy probable, todos los de derecha se alineen detrás de un candidato. Entonces la probabilidad de que ella pueda ganar una segunda vuelta se hace mucho más difícil en el escenario actual. Entonces... Claro, Boric contaba con los de Diana Proboste, contaba con otro capital que sacar ahí aquí no existe. No, y lo otro que también es bien relevante en los movimientos que hay, o sea, hay una campaña parlamentaria también de por medio, entonces eso también... Vamos a ver qué ocurre. Las fotos, las famosas fotos, digamos, que son también relevantes, que hablan de fidelidad o lealtad hacia un candidato, también son señales, digamos, en la población. Yo recuerdo las últimas elecciones, esto de que uno veía palomas en la calle y personajes solos, y uno decía, ¿de dónde, qué partido son? Porque incluso le sacaban el partido, ni siquiera aparecía el partido. Sí. Era como, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con eso, porque para todo esto necesitan respaldos, digamos. Que alguien te acompañe en esta fiesta, porque si no, ¿cómo, digamos? Oye, me quedó mucho más claro y espero que nuestros auditores y radioescuchas también. Muchas gracias, Paulina Valenzuela, por estar con nosotros. No, muchas gracias y los invito a escuchar el podcast. También, vamos a tener un nuevo capítulo esta semana del podcast. Se llama... A mí nunca me han encuestado, con Sergio Toro. Con el colega Sergio Toro. Un saludo. Exactamente. Para Sergio. Muchas gracias, nos vemos. Estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes. Y hay un programa, creo que era de David Letterman, que decía, mi siguiente entrevistado no requiere introducción o algo así. Presentación. Sí. Estamos con Ricardo Solari, un animal político, puede decir veterano en un sentido, digamos, no peyorativo, sino en el sentido de reconocimiento a una larga trayectoria, y vamos a conversar también un poco de cómo ha visto el cambio en las campañas en Chile. Ricardo, es un lujo, un placer estar contigo. Bueno, muchas gracias, qué gusto estar aquí en tu podcast. ¿Cuántos años de circo llevamos en esto? ¿De cuál de todos los circos? No, la primera campaña que yo participé intensamente fue la del 88. 88. Eso fue el plebiscito. Sí. No, lo que quiero decirte es tenías que... tiernos hoy día en la mañana tuve un programa de radio y se está hablando de voto obligatorio, voto voluntario, con inscripción automática o sin inscripción automática. Y ahí conté un poco la historia que el padrón del 88
hubo que construirlo. O sea, los ciudadanos tuvimos que concurrir al servicio electoral a registrarnos Correcto. en un acto de construcción de padrón que yo creo que no tiene parangón en ningún lugar del mundo. Sí. ¿Ya? Que se inscribió todo el mundo prácticamente. Se inscribió todo el mundo y además se inscribió todo el mundo sin que existiera ninguna coacción, ¿ya? Y en particular los jóvenes pobres, además, imagínate, Sí, claro. que no tenían, ya Sí. fueron, hicieron una fila que duraban todo el día, hasta la noche, para poder anotarse. Y bueno, entonces ahí el voto era voluntario, pero la inscripción era heroica, por decirlo. Después vinieron todos los otros formatos. Te lo Sí. digo hoy porque esto está medio de actualidad, porque mañana se vota esta ley ¿Qué vamos a hacer con la multa? de la multa y de todo. Sí. A lo largo de todas estas elecciones, en algunas ha participado Sí. más intensamente, en otras quizás más en segunda línea, pero en todas ha estado presente. ¿Qué rasgo te llama la atención de cómo ha cambiado esto? ¿O que se ha mantenido constante? Si es que eso es lo Yo que- creo que los cambios han sido inmensos, y han sido en muy distintos niveles. Por ejemplo, una elección muy distinta era la elección con binominal a la elección con proporcional, por decirte una cosa que podría dar lugar para muchas escrituras y para mucha habladuría, ¿ya? O sea, son dos mundos distintos, una elección que tiene dos bloques que se disputan en el Parlamento y la Presidencia, cuya elección además es simultánea, que es una cosa con el sistema proporcional, y entonces eso también de alguna manera ha alentado a la multiplicación de candidaturas, etc. Ya tú algo te escuché mencionar en la conversación con la invitada anterior en relación a que los porcentajes de las primeras mayorías han ido cambiando. Bueno, las primeras elecciones que nosotros hicimos fueron, ganamos en primera vuelta, las dos primeras. Elwin Frey. Elwin y Frey ganamos en primera vuelta. Sí. La Y segunda, Lagos quedó ahí. Quedó ahí, claro, y como bien tú decías, con el 97% de los votos ya se habían firmado por uno de los dos candidatos, entonces había muy poquito que repartir. Y habían 4 más. Sí, Que no cuatro más, sacaron claro. nada. Y no, y la que sacó más votación fue Gladys Gladys Marín. Marín, un 1%. Claro, sí. Quiero contarte una anécdota. Gladys Marín en esa oportunidad llamó a anular el voto, no llamó a votar por Lago, ¿ya? En la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Esa fue la segunda y hubo vuelta. un grupo de dirigentes juveniles dirigidos por Janet Jara, una joven dirigente Ya. de la FUSACH, que dijeron que había que votar por Lago. Desde el partido, desde la J en ese entonces. Desde la J, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, dijeron, mira, que no, esto no está bien, no es una buena idea, no es lo mismo que un gobierno. O sea, te lo digo porque es un dato relativamente ignorado, ¿no? Pero bueno traerlo a... Desde entonces, institucionalista, Jara. Institucionalista, aprovecho de... Esa fue la segunda vuelta en la cual Sí. entró, si no me equivoco, Eugenio Tironi Sí, a tratar de recuperar el voto de mujeres de clase media. Con que Soledad Alvear, la verdad que la que pusieron pasó como a jefa de campaña. la ¿no? que entró a la directiva de la campaña, a dirigir la campaña en la práctica, fue la Soledad, y un equipo algo distinto entró ahí a apoyar. Yo era parte de ese Porque les mismo. daba de ese mismo equipo. cupo este primer No, lo que pasa, socialista después. no. Yo creo que la primera campaña, que fue una campaña que estuvo, donde entre otros estuvo a cargo la Franja Meo, ya, o muy influyente, hicieron una apuesta más bien a, digamos, una disputa más, un poquito más confrontacional y más élite pueblo, un poco más en esa dimensión, ¿ya? Ajá. Y lo que entró a hacer, a recomponer más bien la memoria histórica concertacionista y de alianza, digamos, amplia centro-izquierda, para consolidar el triunfo. Y fue una campaña bien ejecutada, y yo creo que era bien anómalo la altísima votación que sacó Lavín, lo que demuestra que Lavín hizo una tremenda campaña. Sí. Yo cuando me digan que mire campaña, yo digo que una buena campaña fue esa, y la siguiente que hizo Bachelet también desde el punto de vista simbólico fue de muy buena calidad, porque se apropió un asunto, aunque no ganó en primera vuelta, ojo, ¿ya? Sacó como 44, ¿no? 44, sí, claro, Sí. pero muy lejos del Por una 50. derecha que ocupó la primera vuelta para verse su primaria, por así Para decirlo, que hacer era su primaria, claro. la Piñera Lavín. Claro. Esa primera elección de Bachelet, Que esa primera elección de Bachelet tenía una gracia de la cual la campaña y la estrategia nunca se movió, que es que estábamos eligiendo a la primera mujer presidenta de la historia de Chile, 1, y 2, que era una mujer que había concentrado toda su vida en proteger, ¿ya?
Entonces la campaña se llamaba Estoy Contigo y trataba de vincular a todos los, digamos, a todos los grupos de población que tenían carencias, dificultades, problemas de acceso, etcétera, a las oportunidades que le podía dar el gobierno encabezado por esta doctora pediatra exiliada, etcétera, Correcto. etcétera. Las biografías son muy importantes en las campañas en todo el mundo. Yo, Y ella hizo de su sí, biografía la biografía de Chile. Fue bien interesante esa, sí, esa franja sí, porque ella decía, a mí me pasó esto, a Chile le pasó esto. A mí me pasó esto, yo aprendí a sanar herida, a Chile así también la es, sanaba. Ella iba claro, como en progresión. Y hay gente que obviamente, el morbo es inescapable aquí, ha hecho la sí, comparación sí, con Janet Jara, ¿cierto? Porque se trata de dos mujeres que nacen a la luz pública, con independencia de sus incursiones previas, digamos, sí, nacen a la luz pública nacional del riñón del gobierno, o sea, son ministras reconocidas por lo que hicieron en tanto ministras, ¿cierto? A las cuales se les ha destacado ciertas virtudes de cercanía, espontaneidad, sí. autenticidad, si lo quieres así. Eh, pero parece que en el caso de Bachelet era como el cambio dentro de una continuidad todavía deseada. Lagos terminó, corrígeme si me equivoco, con 70 puntos de Por ahí. aprobación. En cambio, claro, ahora no está Boric en la misma Bueno, situación. y además la situación tiene algunas analogías con lo actual, porque en la primaria que hicimos para resolver la candidatura única, que no llegó a concluir porque Se bajó Alvear, no, pero lo que pasa es que la distancia en las encuestas en favor de Chile empezó a crecer de era muy tal alta. manera que se hacía totalmente absurdo realizar una primaria para que Soledad Alvear, que ya había hecho una gran contribución en la campaña de Lago, había sido ministro de Relaciones Exteriores de Lago, fuera derrotada, Sí. digamos, no era necesario, y fue candidata a senadora y bueno, fue elegida. Quiero decir que tiene similitudes. Veníamos, yo también, yo era ministro y me salí del Sí, me ministerio acuerdo, tú fuiste para, uno de los primeros bacheletistas. claro, para hacerme parte de la campaña, pero era un gobierno muy popular, ¿ya? Y ahí viene la primera diferencia, que es que sale, o sea, digamos la segunda, que es que sale del gobierno Janet y ser vista como continuidad es claramente como, como se ha dicho, una mochila, es decir, Sí, porque hay que explicar, hay que obvio. justificar, hay que dar razones y hay que justificar la novedad, la innovación, el cambio, la ruptura, y eso es siempre muy complejo en las campañas porque no hay tiempo. Ahora, lo que sí tiene ella es que ella como personaje, un personaje que tiene muchas virtudes como candidata, ¿ya? ¿Estamos hablando de Jara o de Bachelet a esta altura? No, Ya no no, me... no, Jara. de Bachelet Ah, de Bachelet. Para la ONU, para enredar, para terminar de enredar a todo el mundo. No, 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 que digamos, Bachelet tenía una gran virtud como candidata, que era una candidata que tenía una fuerte concentración y foco en la estrategia. O sea, ella entendía muy bien el plan La partitura y sabía cómo ejecutarla. no, y la ejecutaba, digamos, increíblemente bien. O sea, y lo hacía más con aporte, le ponía mucho de su cosecha a todos los actos de campaña. Se involucraba mucho, por ejemplo, en la franja nuestra fue muy, muy buena y ella se involucró muchísimo en ese trabajo, en el Sí, trabajo de la buena franja. publicidad. Sí, se metió y conversaba y todo le parecía relevante, etcétera, Después etcétera. vino el triunfo de Piñera, ¿cierto? La siguiente elección, Sí, la que pierde Eduardo Frei, ahí se meten sí, los discos, le pasa lo que pasa. El Partido sí, Socialista, de hecho, de alguna manera presenta 3 candidatos, ahí estaba Rate, estaba Frei, que era el candidato de la sí. coalición, y estaba medio... Mira, sí, pero fíjate que hay un antecedente de esa coyuntura. ¿Ah? Nosotros perdimos esa elección porque nosotros quisimos perderla en la práctica, porque nosotros teníamos un super candidato que era José Miguel Insulza, ¿ya? Si hubiera habido una mínima conjunción, mínimo alineamiento de astros, ¿ya? Para que José Miguel hubiera sido candidato, según nuestra encuesta, ganaba lejos. Le Tú dices ganaba. que le ganaba a Piñera. Lejos, claro, le ganaba porque era todo, es decir, era la continuidad, pero al mismo tiempo novedad, porque él tiene lo suyo y es un personaje que pone mucha autoridad sobre la mesa, Ya, pero yo te ¿ya? quiero hacer una pregunta Ah, que yo nunca pero entendí. perdona, pero ahí se produjo una interfase entre en esa época, secretario general de la OEA y nuestro expresidente, o sea, nunca hubo un No entendimiento, se pusieron de acuerdo. nunca llegaron a Y ponerse de llegó acuerdo, Camilo Escalón y bueno, dijo Eduardo Frei. sí. No, fíjate que esto no ocurrió tanto de esa manera, sino que al final
empezó a quedar medio vacío digamos, la posición, ¿ya? Sí. La posición empezó a quedar media desocupada, ¿ya? Y Frei dio un paso adelante, ¿ya? Y de que yo participé en la segunda, porque no solo cuento las que gano, sino también las que he perdido. Ujú. Y estuve en la segunda vuelta y nos fue increíble. Subimos la votación de muy impresionante, Sí, sí. pese a que nuestro Marco Enrique no hizo nada por apoyarnos en la práctica. Explícitamente no, dijo el candidato Del el 29%. 29%, sí. Yo era tu candidato en ese tiempo, según recuerdo, Sí. ¿no? En la primera vuelta, sí. Claro. Entonces, logramos, perdimos por 1,5 puntos, ¿ya? Sí. Lo que demuestra que el potencial de votación de la centroizquierda era bastante fuerte, Claro, ¿no? y con un padrón anclado efectivamente al 88, como decía. Claro, sí, así es. Que esa fue por la gracia de así es. Piñera. Bueno, y Piñera, claro, Piñera también hizo una contribución muy grande en el sentido de que logró instalar digamos, su mensaje, que tenía mucho que ver con la mejora económica, Sí. con el progreso, digamos, el salto en los ingresos, avance en la modernización del país, bastante bien, ¿ya? Bueno, después de 20 años también. Sí, ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? tocaba. La- No, la- es la- que es que a mí como me gusta tanto los estudios, esa parte, la parte de la investigación, Sí. en las campañas me parecía súper importante mencionarlo, porque marcaba muy bien en Sí, yo pensé que en su minuto, esto no tengo cómo medirlo, pero yo Sí. pensé que en su minuto, como a Michelle Bachelet 1 sí, le fue muy bien Sí. a la hora de reaccionar contra la crisis financiera Sí. internacional, ¿cierto? Se decía que había ahorrado en tiempo de vacas gordas para gastar en tiempo de vacas Sí. flacas, y su aprobación en materia económica comienza a subir terminó una muy curva bien. muy arriba. alta, súper. Sí. Y la cara de esa Sí. recuperación económica era Andrés Velasco. Yo sé que más allá de los cuestionamientos que pueden haber habido del mundo más autoflagelante respecto de Expansiv y de Velasco mismo, uno pensaría que también el cambio dentro de la continuidad era una figura que tuviese las características de un Andrés Velasco para competirle a un Sebastián Piñera que de alguna manera Sí. apostaba a Y yo este mismo relato yo tenía en esa época una estrechísima relación con Andrés y nos veíamos mucho y tenía muchos amigos en Expansiva, etc. Pero no recuerdo que él estuviera en la conversación presidencial. No, eso de me llama la verdad. atención. No recuerdo. Yo creo que él estaba muy concentrado precisamente en tratar de concretar el éxito que tuvo la última etapa de la gestión económica, que fue francamente impresionante, ya que Sí, sí. casi como de manual, ¿no? O sea, con muy poco se logró desplazar la idea de que el gobierno era un gobierno ajeno a la gente y se transformó en un gobierno totalmente vinculado y cómplice con la gente, con los pobres, con los vulnerables. No, me pareció una gran... Oye, Max Colodro es de la tesis de que la Concertación nunca pudo aceptar el triunfo de Piñera. No digo tú personalmente, pero esta idea como de que había un grupo que era ilegítimo para gobernar, porque bueno, eran los que habían participado en la dictadura, entonces ¿cómo ahora podían llegar a gobernar? Como que no. Y que de alguna manera eso habría resucitado en el estallido social, esta idea como de, bueno, ya... ¿Tú crees que hay algo de eso? Pero lo que pasa es que el primer gobierno de Piñera por orden no era un grupo, el que entró a gobernar, no era un grupo de cavernícolas, sino que era gente que, bueno, estaba Hinspeter, era en el Ministerio del Interior, el equipo era un equipo más bien vinculado al sector de RN que ellos habían construido desde el 90 en adelante. Entonces eso, a mi juicio, hacía que la gestión misma del gobierno fuera una gestión en general bastante moderada, o sea, muy poco radicalizadora, que no polarizaba, que no generaba adversalidad, sino que más bien trataba de continuar en la senda de construir acuerdos, etc. No retengo ninguna idea demasiado, digamos, incluso uno hasta podría criticarle el hecho de que él no hiciera en el fondo, en la práctica, ninguna o casi ninguna reforma, ¿no? Ya, todo siguió más o menos como estaba, como venía. ¿ya? Como de venía. hecho, algunos dicen que en lugar de la narrativa del desalojo, que es la narrativa más adversarial, que es la que le ofrecía a Andrés. Él habría optado por una narrativa, digamos, de tratar de adueñarse de la épica de la Concertación. Incluso si tú ves en el segundo gobierno, también intenta más o menos la misma cosa, ya con un flanco derecho por derecha fuerte que empezó a construir
que Sí, empezó Kast le con- sacó 8 puntos en la primera y la segunda vez que fue. Claro, ya, que empezó con... Él tiene... Hay un libro muy interesante que acaba de ser publicado que se llama Piñera en Jaque, ¿ya? Ya. Que Ah, cuenta con los días en el estallido. Claro, sí, hay dos libros, uno que yo recomiendo leer porque es muy entretenido, que es el de Selume, Sí. y este otro que se llama Piñera en Jaque, que es de dos destacadísimas periodistas que son Gloria Faúndez y Paula Catena de la Tercera, ¿ya? Sí. La verdad que los recomiendo, son bien complementarios ambos, y si uno mira también el gobierno hay cosas interesantes de ese libro. Él sugiere, el segundo gobierno, armar 5 comisiones para atender 5 problemas nacionales, la Araucanía, la niñez, etcétera, Sí. etcétera, problemas de ese tamaño, ¿no? Y todo esto, bueno, va fracasando por distintos problemas. La muerte castrillanca termina con una... Luego, bueno, empiezan a ocurrir las distintas conflictividades que van generando el ascenso hasta el estallido. En el primer mandato se le cruzaron los movimientos estudiantiles Sí, el segundo año. a Piñera 2011. y con una fuerza impresionante. O Así sea, es. con una... Y al año siguiente hay CEN. Claro, entonces él no hizo ninguna, o sea, en el sentido del lenguaje de caricatura y simplificación de Kast, no hizo cumplir la ley. O sea, los estudiantes marcharon hasta que se aburrieron de marcharon, no sé, con paraguas, marcharon por la Alameda, al Parque O'Higgins, hicieron lo que quisieron, en todo Chile. Yo vi una marcha en Valparaíso que nunca había visto una cosa más grande, ¿ya? O sea, a ver, él fue un gobernante de centro derecha, ¿ya? Y yo no recuerdo en ese periodo, yo que era columnista en La Segunda y escribía en el Clinic de vez en cuando, haber escrito cosas digamos, que pudieran, que tuvieran como adversario un tipo que era malévolo, por decirlo. ¿Tú no lo veías así? No lo Ya. veía así. ¿Tú No, crees que yo lo quizás... conozco, además. Por eso, lo esto es conocí. una pregunta, por supuesto. Y me tocó un poquito cuando ganó la presidenta, me tocó un poquito hacerla de coordinación para las fases prácticas de salud. Oye, ¿tú entonces. crees que pudo haber... Una hipótesis, tú me Mm. puedes decir si te parece descabellada o algo de eso hay, pero a mí me dio la impresión de que cuando se produce el estallido, la generación que no padeció a Pinochet en las calles, Sí. de alguna manera como que pinochetizó a Piñera. O sea, había una necesidad de encontrar una figura que fuera claramente el malo. Y en este tiempo de pueblo élite, ¿quién mejor representaba todas las características de la élite además que Piñera, más allá de la represión? Yo pienso que había un condensado de muchísimas instituciones, gremios, modos de producción y distintas cosas que representaban todo lo malo, ¿no? Que estaba en la contestación del estallido. Yo creo que lo que fue generando una cierta... Esto es una reflexión más de ahora que de esos días. Yo creo que un tipo de represión policial fue muy nefasto para el régimen de Piñera. O sea, un modo en que la policía antidisturbios de la época entendió el modo de relacionarse con los protestantes, que a mi juicio fue generando un clima de exacerbación muy, muy, muy complicado. Ahora, ellos lo explican por el lado de la impotencia, el grado de agresividad, etcétera, pero creo que mirado de este lado, los reportes muy tempranos que salieron, y eso, bueno, se concentró en Piñera. Incluso te acuerdas de esta discusión sobre el genocidio y toda esa discusión. Yo creo que eso también ayudó a transformarlo. Y eventualmente, siempre todos estos movimientos en todo el mundo tienen sea Egipto, Grecia, Túnez, Bogotá, lo que sea, siempre tienen una deriva como insurreccional también. Siempre hay un grupo que pretende de esta manera hacer una especie de cambio del status quo, mover el arbolito, como se puede decir, ¿ya? Porque más el propio caos que estas situaciones generan produce también a veces un rebaraje de los encuadres, del modo que la gente mira la sociedad, ¿no? O sea, y hecho, uno veía mucha gente que era muy razonable, que de repente empezó a tener una idea. Sí, una amiga mía del gobierno, o sea, me decía, estábamos todos locos. Va a decir que está exculpar claro, todas las cosas que se dijeron. Claro, pero hay mucho de eso. Lo que pasa es que hay que separar aquellos insurreccionalistas más bien de clásicos. De trayectoria, digamos. De trayectoria, que sienten que hay que, de alguna manera... Claro.
que esto de la violencia como un factor de la... Es parte del libreto. aplica, Sí. ¿ya? No, pero Y hubo otro- otro, yo me acuerdo que hubo otro cuando yo les decía, pero es que no es, el clásico no es laformismo, yo era parte de los no laformistas. Entonces te decían, ¿y cómo y que crees que la Bastilla se la tomaron pidiendo permiso? Como Bueno, que había gente no vieron razonable que no vieron la película completa. ¿Sí? ¿Ah? como Ah, gente, tienen que exacto, ver en la miniserie con exacto. todos sus Estamos a punto capítulos. de llegar a Napoleón ahora. ¿Ah? Entonces, claro, claro, había una cosa como, claro, de insurreccionalismo, digamos, de manual, versus Sí, esta afición por el caos que es muy propio de un cierto populismo de izquierda latinoamericano, ¿ya? Sí, ¿Cierto? sí. ¿Ah? Ahora, no solo latinoamericano, hay muchas fuerzas políticas en el mundo que, digamos, que les gusta mucho, Sí. que no se estabilicen ¿ah? Ahora, en el corto Tú plazo, leíste el libro El Mago del Kremlin, sí, ¿no? claro. ¿Ya? Bueno, en ese libro se dice que lo que Sí. Putin quiere no es tomar control de Ucrania bajo ninguna circunstancia, que es lío, sino que mantener al mundo en ascuas y tener al mundo Exacto. pendiente de lo que hagan o no hagan los rusos, ¿ya? Sí, Y lo han logrado, ¿no? estaba pensando que en el corto plazo el estallido social igual logró hacer que las dos grandes coaliciones a las que estábamos acostumbrados, algo de eso también hablábamos con Paulina, hasta entonces uno daba por descontado que los dos grandes llegaran a la final, ¿cierto? Así es. Las dos primeras veces ganaron en primera vuelta, pero después de ahí en adelante fue Lagos Lavín, ¿cierto? Fue Bachelet Matei, fue, Piñera Frey, Bachelet Matei, y así Sí. sucesivamente. Bachelet Matei, después Piñera Frey, después Bachelet Matei, Piñera Guillé, hasta ahí, ¿cierto? Y Sí. después ya tenemos que los dos representantes de las dos coaliciones Ya en grandes. esa última está bien perforado por este lado la cosa. Correcto, ¿ya? pero Jasna Proboste y Sebastián Sichel, que técnicamente uno Claro. podría decir representar a esos dos mundos, llegan cuarto y quinto. Sí. Ahora, yo creo que hay toda una escuela de pensamiento, ¿ya? Que es muy crítica, que tiene personajes digamos, muy valiosos como Mansuy, que señalan que este deterioro tiene que ver con que no fuimos capaces de defender nuestra obra respecto a la centroizquierda, digamos, ¿ya? Correcto. ¿Ya? Pero la verdad es que, digamos, cuando uno está en el punto de la... Yo creo que algo que no se hizo, probablemente tú lo viviste en tus etapas de estudiante, luego académico y todo, es que no se hizo nada con las instituciones, ¿ya? O sea, tuviste demasiado tiempo poniendo todas tus fichas, tu huevo en el progreso económico, ¿ya? Y en las políticas sociales adicionales, pero la transformación institucional iba muy, muy lenta. O sea, el hecho de que las instituciones, los partidos, el parlamento, el régimen político pudieran ser capaces de contener una nueva conflictividad. En esa dirección no se hizo ningún esfuerzo. Todo esto se agotó en la negociación de las reformas constitucionales que hizo el presidente Lagos, pero claramente eso no era suficiente, ¿ya? Te quiero hacer una pregunta ahora Sí. respecto a... No me da culpa ni mucho menos, porque Sí. hay cada uno. La generación a la que tú perteneces, no sé si te consideras o no de la misma que Enrique Correa, pero Enrique Correa dice algo así como la nuestra ha sido la generación que más ha extendido su vigencia Sí. probablemente en la historia de Chile, porque entramos, o sea, padecimos la dictadura, ¿cierto? Recuperamos la democracia y básicamente después gobernamos 20 años Mm. y después nos entraron estos muchachos por los palos que en algunos sentidos son, la expresidenta Bachelet decía, son los hijos, en algunos casos son los nietos, básicamente, pero se saltaron una generación entera. A propósito de la campaña que tú hablas de que Frey perdió con Piñera, yo me acuerdo que las tres figuras que pusieron como en portada fue Carolina Toá, Lagos Weber y Orrego en esa Así segunda es. vuelta. O sea, era como decir, ya, ahora le vamos a pasar la pelota a la generación X, ¿cierto? Aquella que no ha tenido la posibilidad de estar en primera línea y que siempre un poco le llevó la mena a los papás, que eran los héroes Sí. de la transición, ¿cierto? Y de repente nos pasamos de una a los millennials, ¿cierto? Nos pasamos de una a Boric y compañía, a una generación que adquirió conciencia política bien entrada a la democracia. Sí, claro, completamente. Porque nacieron en las postrimerías de la dictadura o en los primeros años de Elwin. Entonces, me pregunto yo, piensa en el Partido Socialista, que pasó entre Núñez, Escalona, Núñez, Escalona, Núñez, por 20 y tantos años. Piensa lo que pasó también en el lado de la derecha, ¿cierto? Con los coroneles. Acuérdate que José Antonio Caz, antes de transformarse en el líder de la derecha populista radical, fue una especie de tercerista
que si bien tenía coordenadas ideológicas más bien confesionales, a diferencia de Jovino y Pablo Engueira, representaban la renovación generacional, ¿te acuerdas? Claro. Estaba el caso de Arbó en el PPD, estaba el caso de Marcos mismo. Claro, o Walker en la DC. Correcto, los famosos príncipes que siempre se les decía. ¿Crees tú que también hubo ahí Yo entiendo que el que tiene el poder no lo entrega ni no lo regala, nadie se jubila, todas esas frases cliché las conocemos. Pero ¿crees que hubo algo de...? Sí, sin duda. A ver, yo me siento de la generación que con Enrique hicimos todas las cosas que hicimos, ya, porque eso nace muy los 80 al principio. Correcto. Ya, correcto. ya. Y porque obviamente a ellos les tocó una cosa bien impresionante, no completa la frase Enrique en el sentido que ellos hicieron un tránsito, eso lo escuchaba José Antonio Viragallo que lo dice muy bien, ellos apoyaron y estuvieron con el presidente Allende en su gobierno, antes habían acompañado a la Revolución de Libertad, luego participaron de la lucha contra la dictadura, luego trabajaron, o sea, es una generación que tiene una potencia política súper fuerte. Yo me siento parte solo de la fase final de esa, porque la otra casi nadie no había nacido. Pero lo que quiero decir es que es obvio que cuando yo hago el juicio que hago respecto de que no se renovaron las instituciones, también tiene que ver con los liderazgos, pero también tiene mucho que ver con el régimen político, porque si esto fuera un régimen que no estuviera tan presidencializado, probablemente la capacidad de mover, digamos, cuadros, de desarrollar y potenciarlos como cuadros con alta legitimidad política democrática, sería mucho más fácil. Pero esto gira mucho en torno a la figura presidencial. Y Chile ha tenido muy pocas figuras presidenciales desde el 90 hasta acá. Entonces, esto es un proceso de renovación generacional que efectivamente ha sido súper difícil. Desde que apareció la presidenta Bachelet en la escena política, si quieres, sitúalo para ponerte una imagen en el MOWAC, ¿cierto? En el plan, que no sé lo que era, que debe haber sido el año 2003. Se transforma en la figura rutilante y excluyente de la izquierda. Nadie osa, a pesar de que le hicieron una primaria el 2013, en realidad nadie osa, ¿cierto?, disputarle su liderazgo, su espacio, hasta que aparece la figura de Boric, ¿cierto? Y la presidenta Bachelet está dedicada a otras cosas, ya ha dicho 2 veces que no, por lo tanto no la volvamos a meter, digamos, a la contienda local. ¿Crees tú que ahora que Boric aparece, y una vez que uno se instala, como tú dices, es tan difícil meterse que una vez que uno se instala parece difícil, ¿crees que ya Boric se instaló de alguna manera como el referente más importante de la cultura de la izquierda, centroizquierda? Y te lo pregunto además con otra cosa, porque... Y lo voy a ligar a la campaña actual. Hay mucha gente que se pregunta si la figura de Janet Jara es más bien una figura que el mundo de la izquierda está utilizando, no en el mal sentido, en el sentido de que sirve para esta contienda, y tal como Guillé, cuando llegue el 11 de marzo del 2026, el verdadero líder de la coalición va a ser Boric. Y ahí tiene una mesa redonda donde está Camila Vallejos, Tomás Bodanovich, Ripamonti y otros que están, digamos... yo creo que esto va a ser mucho más fluido que eso. No, yo creo que va a ser mucho más fluido porque acuérdate que Lagos, como tú lo dijiste, Bachelet terminaron su gobierno con mucho éxito, ¿ya? Yo creo que al presidente Boric le tocó un gobierno súper difícil, súper complicado, una cantidad enorme de factores muy difíciles de gestionar. Tuvo que construir una coalición de gobierno que en un régimen presidencial es muy extraño, ¿ya? La mayoría de digamos, las coaliciones con regímenes presidenciales se constituyen antes del día de la elección. El presidente ha tenido que ir armándola. Correcto. Y yo veo, y llamando, no sé, a Adriana del Piano para defensa, no sé, tomando decisiones de esa naturaleza. Yo creo que va a ser fluido este proceso, ¿ya? Por ejemplo, es evidente que hay figuras que tienen un tipo de acción popular singularísima, como Tomás Bodanovich, ¿ya? Que están muy, digamos, son casi incontestables, ¿ya? Y que está haciendo una gestión muy orientada a demostrar que, y eso es su apuesta, que la izquierda gobierna con eficiencia también. Es decir, que no tiene empatía, no solo tiene sensibilidad, no solo está atento. También saca la basura. También hace la pega, claro. Yo lo veo a él como un personaje
como un personaje interesante y creo que como ese muchos otros te podría hacer una... Pero no lo veo, no veo que esto se vaya a transformar en algo relativamente rígido. Entre otras cosas porque el Frente Amplio es un partido que muy tempranamente se ha mostrado un partido con sensibilidades, bastante parecido al Partido Socialista, o sea, donde no son, digamos, no hay verticalismo, no hay verticalismo. Y yo creo que ellos tienen una conversación y un diálogo interno donde la idea de tener un líder indisputable No va. aparece poco, sí. Y generacionalmente, además, son una generación que aplica bastante el horizontalismo, ya será por las redes sociales, será porque tuvieron un acceso tan amplio a la educación superior, que antes eran puros procesos, Sí. o la tecnología era muy precaria y escasa, o era un privilegio como era el acceso a la educación superior. Cuando todas estas cosas te aparecen dadas, ya el verticalismo se te hace más difícil, ¿no? La idea del caudillo y todo eso. Yo lo veo muy poco asociado a Boris, que a su vez ha demostrado en su vida política, que es cortita, pero que es muy interesante, una gran capacidad de tomar decisiones profundamente minoritarias o impopulares. O sea, es una persona que más bien su valor principal consiste en ese coraje, ¿ya? Sí, sí, sin duda. Yo no sé si sea su coraje el acaudillar, no me Oye, parece. Y a yo tengo la propósito- sensación que ya tengo una sensibilidad, y eso con relativa independencia de quien gobierne, bastante distante de lo que va a ser el promedio de la oposición respecto al futuro Sí, presidente. porque yo creo que su entorno está cavilando en este minuto qué hacer con, como decía Lago, el jarrón chino, qué hacer con los expresidentes. Esa frase de Felipe González. Claro, ¿dónde poner a los presidentes? Sí, Yo creo que están cavilando entre la alternativa de que escoja una causa internacional, y el presidente es muy bueno para las causas justicieras, ¿cierto? Ya no sí, puede ser no. Capitán Planeta porque los últimos 3 lo han tratado, pero algo distinto, No, digamos. yo tengo la impresión O que se va a escribir de que décimas a ese es Magallanes. un terreno. No, yo pienso que, no sé, no tengo ninguna posibilidad de hablar ni remotamente por él, pero yo creo que él va a seguir vinculado a la política chilena. ¿Ya? El campo internacional que algunos dicen, bueno, ¿sabes qué? No es tan simple, ya, no es tan fácil de hacer porque tú vives en un mundo donde lo multilateral está muy venido a menos, muy golpeado, ¿ya? Donde la izquierda en América Latina está súper dividida, no tenemos Vaticano, se desaparecieron del todo, y donde los proyectos nacionales son bastante, definen mucho la identidad de qué izquierda se quiere ser, así que él no va a caer a un campo donde esto está Sí. en orden. Ahora, sin embargo, él ha contribuido a armar una conversación internacional que a mí me parece súper interesante. Sí, Me he tenido el privilegio de participar bien activamente de ese sí, proyecto, y eso está en curso. Pero es una patita, yo creo que a él de lo lo que que va a más le hacer tira de acá. es acá, claro. Oye, a propósito de procesos de la izquierda internacional, con esto para ir, Sí, ¿cómo se llama? Concluyendo, en el caso de los españoles, es bien interesante que cuando el PSOE vio que se le metía por los palos este grupo de jóvenes idealistas sí, agrupados en Podemos, como que alcanzó a reaccionar rápido, ejecutó un proceso de renovación interna, apareció Pedro Sánchez y lograron contener al sí, Podemos, que hoy día, de hecho, como que se desintegró un poco completamente. esa propuesta política sin haber llegado a ejercer el No, poder, claro, ¿cierto? Podemos no En el existe en la caso, práctica. claro, en el ¿Ya? caso de la izquierda chilena o del mundo de la Sí, cultura de la izquierda sí, chilena, cuando aparecen estos muchachos del Frente Amplio, que muchos sí. los han comparado por influencia, por muchas cosas con Podemos, y el mundo de la exconcertación ve la aparición de estos jóvenes, ¿cierto? Eh, uno mira lo que ocurrió, ganó Boric, no ganó Lagos Weber, ¿cierto? Ganó Boric, no ganó Carolina Toá, ganó Boric, no ganó Claudio Rego. O sea, fueron el caso del Podemos exitoso y el PSOE nuestro, es decir, la cultura Sí, no aguantó, digamos, la embestida. Pero ha sido sí. interesante cómo tú mencionaste que durante este gobierno el presidente Boric ha tenido que llamar también. De hecho, para mí es súper simbólico que, haciendo una generación que hizo carrera criticando al presidente Boric y a la expresidenta Bachelet, perdón, al expresidente Lagos y a la expresidenta Bachelet,
una vez que se pierde el plebiscito del 4 de septiembre, incorpora a la que han llamado la hija política de Lagos, que es Carolina Toá, la hija política de Bachelet, que es Ana María Uriarte, No, al riñón del gobierno. Y mira el equipo político del gobierno, está ahí Elizalde. la Maca Lobo, que trabaja, trabajó con el gobierno de concertación de modo muy destacado. Entonces, es interesante cómo... El ministro de Seguridad. Exacto, es interesante cómo se ha tratado de generar en la práctica una especie de... Yo no sé si llamarlo una tregua, restañar heridas, porque la generación de Boric miraba a sus hermanos grandes como diciéndole, ustedes fueron vacilantes, pusilánimes frente a lo que sus papás estaban haciendo, debían haber sido más duros. Y como que yo veo a la generación X diciendo, oye, pero si hicimos lo que se podía, y ahora como que los hermanos chicos miran a los grandes y dicen, tenías razón, era más difícil de lo que pensaba. Esa tregua generacional se consolidó. Mira, yo creo que una cosa importante será ver los resultados parlamentarios, ¿ya? Ahí vamos a ver cuántos. Si esta familia sigue junta o no. No, porque tiene mucho que ver con los grados de fuerza que va a tener cada cual en este proceso. En segundo lugar, la diferencia con España, ¿sabe cuál es? Yo creo que yo el caso lo conozco, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un líder de otra galaxia, es un tipo que hace cosas que son totalmente sorprendentes. Le faltó a la concertación un Pedro Sánchez en su momento. O sea, yo después de Bachelet, digamos. O sea, lo que pasa es que es un tipo que recorre el país todos los días hablando con los compañeros. Cuando digo los compañeros, con 10, con 8, con 50, y habla en la televisión y está en la red, y va al parlamento y gobierna. O sea, es un personaje muy... D'Alema le decía este fin de semana un homenaje a Pedro Sánchez, porque es un personaje bien singular y tiene una gran habilidad política, una capacidad de sobrevivencia y tiene mucho coraje. Entonces, me parece, nosotros no tenemos eso, ¿ya? Pero yo creo que los liderazgos del futuro van a surgir, a mi juicio, de una construcción que va a tener que ser bastante más compleja. O sea, sostener una coalición de 9 partidos cuando tú eres oposición, te lo encargo. O sea, construir identidad programática, una cierta imagen de que constituyes, que eres una alternativa, no es trivial, no es nada trivial, ¿ya? Entonces, pero ya están más o menos resignados que ahora la cosa es juntos o se les viene la noche. O sea, yo creo que es un dato de la realidad. No te quiero hacer ninguna teoría política sobre eso, ni hablarte de Gramsci. ¿Ya? No, los números indican que lo que antes era la izquierda extraparlamentaria, flagelante, desafiante, y la que era la que tiene que estar juntas. Tienen que estar juntos y tienen que estar juntos para poder ser una alternativa en el Parlamento, en los municipios, en las regiones, en el mundo social, en el debate académico, político, intelectual, y esa construcción está recién, a mi juicio, comenzando, ya, porque el gobierno une mucho, ¿eh? Además te quiero decir, el gobierno es un factor de unidad, ¿ya? Última pregunta. Sí. Diga. ¿Qué va a pasar en noviembre? El número 16, bueno, no. Mira, yo creo... Es que fuimos para atrás, nos proyectamos en el tiempo, pero el presente. Creo que debería ganar en la primera vuelta Janet, ser primero en la primera vuelta, es lo que dicen las encuestas. Yo le creo promediar las encuestas. O sea, lo que me gusta de las encuestas es que marcan tendencia. Eso es lo que me gusta. No sirve para hacer pronóstico, creo yo, no lo sugiero. Y yo creo que eso está así. Ahora, la segunda vuelta es difícil, según los mismos datos que me indican que es lo más probable que sea la primera en la primera vuelta. Sí. Ese dato no es menor, ¿ya? No es menor, pero de ahí comienza... Pero no asegura nada. No, de ahí comienza... ¿Crees tú que Matei tiene tiempo para alcanzar? Si es que es cierto que las curvas están... Las micro caídas de casa y las micro subidas. ¿Crees tú que eso podría...? ¿Tienes amigos tuyos que vayan a decir, ¿sabéis qué? Yo quiero evitar a Kast a toda costa, y yo creo que Matei es una carta más segura para eso? Yo creo que si Matei hubiera tenido el discurso que tiene hoy día, hace 6 meses atrás, yo creo que podría haber armado algo. Pero no creo que no, yo creo que quedaron ahí. Además, quedan 48 días, ¿ya? O sea, es muy difícil que existan grandes... Y la izquierda chilena, en las elecciones presidenciales, tiene una tradición de votación, de presencia, que es fuerte, sí, es fuerte igual, ¿ya? Sí. Y vamos a seguir en eso. Probablemente tenga una segunda vuelta Jara Kast. Es lo más probable, sí, es lo más probable.
Bueno, nos enfrentaremos a eso y ahí quizás conversaremos De nuevo. nuevamente, don Ricardo. Está bien. Muchas gracias por estar en Animales Igual, Políticos. muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes, a la misma hora, por el mismo canal. Nos vemos. Chao. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.